obedecer los mandamientos de Cristo. Estamos llamados a creer en la autoridad de Jesucristo. Ese es el primer punto. Segundo punto, estamos llamados a obedecer los mandamientos de Cristo. Aquí en Mateo 28, cuando Cristo dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, id y hacer discípulos de todas las naciones. Él no está dándonos una sugerencia, eso no es opcional, es un mandamiento. Hermanos y hermanas, pongan atención, ese es un mandamiento de aquel que tiene toda autoridad. El que tiene todo poder te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ve y que hagas discípulos. Haz discípulos de todas las naciones. Es un mandamiento a cada uno de nosotros. Entonces estamos llamados a obedecer los mandamientos de Cristo. Esto no es un llamado cómodo a algunos creyentes nomás, que vengan y que se bautizan y que se quedan para siempre en el mismo lugar, en la misma iglesia local. A veces eso sucede. Una persona llega a la iglesia, toma una decisión para seguir a Cristo, se bautiza y luego más queda en la iglesia, no siente ningún llamado para salir y hablar con otras personas, está contento a ir a sus estudios con sus amigos cristianos y tener mucha comunión con otros creyentes. Y eso es importante, tener estudios bíblicos y comunión con otros creyentes, pero fuimos salvados por algo mucho más que eso. Fuimos salvados para avanzar el reino de Dios por medio de hacer discípulos de entre las naciones. Entonces, este no es un llamado cómodo. Al contrario, este es un mandamiento costoso. Es un mandamiento costoso para cada creyente a ir y bautizar y hacer discípulos de todas las naciones. En el libro de Mateo, cuando Jesús llama a sus primeros seguidores en Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que dice? Síganme y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres, pescadores de personas. Cuando Cristo está a punto de salir, de ascender al cielo después de su muerte y resurrección, como vemos aquí en Mateo 28, la última cosa que les dice es, por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros podemos ver la introducción de Mateo 4, cada seguidor es un pescador de hombres. Y la conclusión de Mateo 28, cada discípulo es un hacedor de discípulos. ¿Ven eso? Cada seguidor es un pescador de personas. Y cada discípulo es un hacedor de discípulos. Entonces, una pregunta importante sería, ¿qué significa hacer discípulos? Y tristemente, si nosotros fuéramos a diferentes iglesias alrededor de esta comunidad y de este país, hiciéramos esa pregunta, ¿cómo haces tú un discípulo? Tendríamos una variedad de respuestas. Y eso no es bueno. Porque si vamos a tener éxito en algo como en la iglesia, si vamos a ser exitosos en algo, debe de ser en eso. Porque eso es algo que Cristo nos ha mandado a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Es una buena pregunta, es una pregunta muy vital. En primer lugar, debemos compartir la palabra. Compartir la palabra. Tenemos que compartir el mensaje de este libro, compartir el Evangelio con las personas. Y esa es una de las razones principales por las cuales tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Por favor, hermanos y hermanas, piensen en eso. Si tú estás en Cristo, tu fe está en Él, si realmente lo conoces, el Espíritu del Dios viviente vive en ti y vive en mí. El Espíritu del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, vive en ti, mi hermano, vive en ti, mi hermana. Y una de las razones principales por lo cual Dios nos ha dado su Espíritu es para darnos el poder para esta misión. No para que nada más sentáramos en una iglesia calentando un banco, sino para que nosotros estuviéramos saliendo como misioneros en nuestra comunidad y hasta los confines de la tierra. Tenemos que compartir la palabra.
proclamemos el Evangelio mientras vivamos conforme al Evangelio. Entonces no solamente hablamos de Dios, no solamente hablamos de este libro, tenemos que vivir conforme a ese libro. Tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo que por su gracia nos dé poder cada día para mostrar el Evangelio a las personas alrededor de nosotros, para realmente vivir conforme a nuestro mensaje. También debemos mostrar la palabra. Es el siguiente punto. Debemos mostrar la palabra. Y el bautismo simboliza identificación con la persona de Cristo e inclusión en el cuerpo de Cristo. Son dos significados que tiene el bautismo. Otras cosas que podríamos notar también. Pero en particular el bautismo simboliza identificación con Cristo. El bautismo simboliza identificación con Cristo y también significa inclusión en el cuerpo de Cristo. Ahora reconozco que pertenezco a la iglesia y debo estar involucrado en una iglesia local. Si no estás asistiendo a la iglesia regularmente, si no perteneces a una iglesia, y no estás viviendo en sumisión a Dios, y vivir en sumisión a Dios es vivir en sumisión al liderazgo de una iglesia local. Si no estás haciendo eso, no tienes ningún derecho de tratar de hacer discípulos. Y con el bautismo es interesante porque menciona el bautismo aquí en Mateo 28 junto con el mandamiento de hacer discípulos. ¿Por qué hace eso? Porque el bautismo es una de las primeras cosas que hacemos que demuestra nuestra nueva identidad en Cristo, que ahora nosotros pertenecemos a su cuerpo, la iglesia. Entonces el bautismo es algo que demuestra la palabra. Así que compartimos la palabra, mostramos la palabra. Pero no es solamente en una clase que llegas una vez a la semana a escuchar una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Y para ser discípulos no es solamente traer una persona a la iglesia, es invitar a esa persona a formar parte de tu vida. Es abrir la puerta de tu hogar, invitar a esa persona a cenar con tu familia, a salir a tomar café juntos. Que esa persona vea que tú eres un cristiano no solamente en los domingos, pero que estás luchando por la gracia de Dios, de estar viviendo conforme a la palabra de Dios cada día. Cada día tu deseo, el deseo más íntimo de tu corazón es seguir a Cristo y agradar a Dios con tu vida, glorificarlo con tu vida. Entonces, no es un asunto de solamente hablar con las personas, predicarlos el Evangelio y así dejarlos, pero es seguir hablando con ellos, seguir compartiendo la palabra con ellos. Y hay algo maravilloso que pasa, porque si tú estás haciendo eso, si tú estás empezando a compartir la palabra con las personas y estás alcanzando a personas con el Evangelio y ahora tienes esa responsabilidad de discipular a esa gente, a esas personas que por la gracia de Dios tú has alcanzado, ¿cómo los vas a enseñar cómo orar y cómo estudiar la Biblia si tú en primer lugar no lo estás practicando? Y eso no es para que tengas el pretexto de que pues yo no puedo hacer discípulos porque no estoy leyendo la Biblia mucho. Bueno, eso debe ser motivación para nosotros. Si no estás leyendo la Biblia y ese es tu pretexto, pues debes empezar a estudiar la palabra de Dios. Debes empezar a ser una mujer o un hombre de oración para que las personas que tú estás discipulando puedan ver cómo tú oras y cómo tú estudias la Biblia. Y pueden aprender de ti. Un discípulo es un seguidor. Y nosotros podemos decir a las personas, sigue a mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Realmente podrías decir eso a otra persona? Sigue mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Si no, debemos humillarnos ante el Señor y decir, Señor, por tu gracia, ayúdame a dar ese ejemplo. Ayúdame por tu gracia a estar creciendo más y más en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que yo realmente pueda decir eso. Y Dios tiene todo eso diseñado, tanto para nuestro crecimiento como para el crecimiento de la otra persona. Porque si tú no estás estudiando la Biblia y estás empezando a discipular a otra persona, te das cuenta, ahora yo necesito estudiar la Biblia para que pueda ayudar a esa persona a crecer. Entonces funciona tanto para tu propio crecimiento como para el crecimiento de la otra persona.
Y les advierto, si ustedes solamente reciben la palabra, pero no reproducen la palabra, van a llegar a ser estancados en sus vidas espirituales. No van a seguir creciendo, si no empiezan a poner en práctica y compartir lo que Dios te ha enseñado a ti con otras personas y a ser discípulos. Hay gozo inefable en eso. Hay gozo más allá de lo que las palabras pueden explicar en servir a otras personas, en morir a nosotros mismos, perder nuestra propia vida para el bien de otras personas. Si ustedes siguen viviendo en egoísmo, pensando, esa es mi propia vida, es mi tiempo, no reconociendo que tu vida pertenece a Dios, que tu tiempo pertenece a Dios, y que tú eres un siervo de Dios, si sigues viviendo en esa rebeldía, vas a perder, si eres creyente, vas a perder el gran gozo inefable que tú podrías estar experimentando. Porque una persona que vive para la gloria de Dios y deja el egoísmo a un lado y dice, no importa el sacrificio, yo voy a servir a mi Señor, voy a responder en obediencia a este mandamiento y voy a ser discípulos. Esa va a ser una prioridad en mi vida. Esa va a ser una prioridad en mi vida. Y voy a pedir a Dios que me dé esa ayuda, que me dé fuerzas, que me dé sabiduría para hacerlo. Tú vas a crecer y en acercarse a Dios vas a experimentar un gozo maravilloso. Porque Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Hay satisfacción verdadera en servir a Dios. No tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza, sino hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos, siguiente punto, reproducir la palabra. No solo debemos recibir la palabra, debemos también reproducir la palabra. Ese pastor David Platt estaba hablando de un viaje al país de Sudán, en África, y estaba enseñando ahí en una choza de barro. Había un grupo de hermanos que habían llegado para escuchar la enseñanza de la Biblia. Y David dijo que todo ese tiempo no podía ver sus caras. Y no es porque estaban dormidos o aburridos, quizás como algunos de ustedes. Pero es porque estaban tomando notas, estaban escribiendo cada palabra que él estaba diciendo. Pero no solamente estaban tomando esas notas, ellos le decían, David, nosotros sabemos que nuestra responsabilidad y nuestro llamado no es solamente aprender esas cosas, pero es regresar a nuestros pueblos, a nuestras aldeas y compartir esas cosas con las personas allí. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Si solamente recibimos la palabra, pero no la reproducimos, vamos a estar estancados en nuestra vida espiritual. Un hermano que nosotros conocemos, el Díaz lo conoce bien, es misionero en Perú, se llama Miqueas, me dicen. El hermano Miqueas es un gran predicador y él trabaja en una parte de Perú que de hecho yo conozco hace muchos años, pero no lo conocí lamentablemente en ese tiempo, y ahora tengo ganas de ir otra vez allá al este de Perú, cerca de la selva Amazonas. Él está predicando y tengo ganas de ir a acompañarle en unos viajes un día. Pero él está obrando ahí, trabajando para el Señor, y toma lanchas y canoas y suben ahí en los ríos hasta aldeas donde no hay acceso de carreteras, ¿verdad? Y las personas, los hermanos en esas aldeas tienen hambre de la palabra y tienen conferencias de todo un día, y los días cuando ellos tienen que trabajar se levantan a las 4 de la mañana para tener estudios hasta las 8 de la mañana antes de que tengan que ir al trabajo, porque tienen hambre de escuchar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios, y quieren saber más de la palabra y más del Señor Jesucristo para que puedan reproducir esas verdades en sus aldeas. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener también. Siguiente punto, debemos servir el mundo. Aquí en este pasaje dice, por tanto vayan y hagan discípulos, ¿verdad? El versículo 19. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Y esa palabra que es traducida como naciones en el griego, esa palabra no está hablando de naciones como Estados Unidos o México o Reino Unido o España. Esas naciones ni existieron
En aquel entonces fue a España, sí. Pero Estados Unidos y México estaban aquí en la tierra, pero las naciones no estaban establecidas todavía. Entonces Jesús no está hablando de todas las naciones en ese sentido. Él está hablando de todos los grupos étnicos. En el griego la palabra suena muy parecido a nuestra palabra en castellano étnico. O sea, él está hablando de todos los grupos indígenas de personas. Entonces no podemos decir, pues ya hay algunos discípulos en México, entonces ya no necesitamos predicar allá. Todavía hay grupos indígenas en países como, en estados como Oaxaca y Chiapas, que todavía no tienen un testimonio del Evangelio. Hay grupos indígenas en diferentes partes del mundo que todavía no tienen un testimonio del Evangelio. Un grupo étnico es un grupo que comparte una cultura común, o un lenguaje común, o ciertas costumbres comunes. Y hay muchos que todavía no conocen el Evangelio, que no han oído el nombre de Cristo. Hay aproximadamente 6,000 grupos de aún no alcanzados, aproximadamente 2 billones de personas. 2 billones de personas que viven en esos grupos étnicos que todavía no tienen un testimonio cristiano. No han oído el nombre de Jesús. Y están muriendo, miles y miles de ellos están muriendo cada día, sin saber las buenas nuevas de Cristo Jesús. Entonces esto no es solamente un mandamiento general a ser discípulos de tantas personas que sea posible. Este es un mandamiento específico a ser discípulos entre cada grupo étnico del mundo. De ir a todos los pueblos y todas las lenguas del mundo y alcanzarlos con el Evangelio. En este punto muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué tal de las personas que no han oído el Evangelio? Es una de las preguntas quizás más difíciles. Muchos han luchado con eso. ¿Qué pasa con la gente que nunca oye el nombre de Jesús? Nunca oyen acerca del Evangelio y mueren. Cuando Jesús en la palabra, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y las personas dicen, ¿qué tal del hombre inocente en África que nunca ha oído el Evangelio? ¿Qué pasa con ese hombre allí? Bueno, la respuesta es fácil. Un hombre inocente en África que no ha oído el Evangelio, claro que iría al cielo. Pero escucha, el problema es esto: no hay hombres inocentes en África. Esa pregunta tiene una falla. No hay nadie que es justo. No hay un solo justo. Nadie que hace lo bueno. Ni siquiera uno. Todos se han descarriado. Aún se han corrompido. No hay nadie que busque a Dios. Lo que Romanos capítulo 3 nos dice acerca de la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, las personas que no han oído el Evangelio son pecadores, igual como nosotros, y merecen la ira de Dios igual como nosotros. Y si nosotros no los predicamos, ellos están en rumbo a la destrucción. He oído historias de musulmanes, por ejemplo, que han tenido sueños o visiones de Jesús. Y puede ser que en algunos casos Dios se comunica con alguien por medio de ese tipo de revelación. Sabemos que lo hizo en el Antiguo Testamento, con Job, con Abraham, por ejemplo. Pero la forma normativa que Dios nos ha dado es predicar el Evangelio. No debemos pensar, bueno, si esas personas realmente quieren buscar a Dios, Dios os va a revelar un sueño. El problema es que ninguna de esas personas quiere buscar a Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Esas personas no tienen excusa. Tú dices, no es justo. No es justo, Natán. Si no han oído, ¿cómo pueden ser condenados? Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Versículo 19. Me explico lo que se puede conocer acerca de Dios.
es evidente para ellos. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Tienen el testimonio de la creación, pero lo han rechazado igual como nosotros. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y se les oscureció su insensato corazón. Si realmente queremos este mensaje, tenemos que ir, tenemos que orar que Dios levante personas a ir, a alcanzar las naciones, porque no hay esperanza sin Jesucristo. Y Dios es soberano y Dios es justo. Abraham dijo que el juez de toda la tierra hará justicia. Y a lo mejor para algunos de ustedes, por primera vez escuchando esta verdad, la encuentro muy difícil. Yo también lo encuentro difícil. Pero confío en un Dios bueno y un Dios soberano. Y no voy a preocuparme tanto por cómo funciona todo eso. Voy a preocuparme por ser obediente a la palabra de Dios y ir y obedecer. Es decir, Dios es justo. El destino eterno de esas personas, Él los tiene en sus manos. Y Él va a hacer lo que es perfectamente justo con ellos. Mi responsabilidad es ir y proclamar el Evangelio. Porque hay buenas nuevas. Jesús ha venido y ha provisto una manera de ser salvo, para que toda persona que cree en Él pueda ser salvo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? ¿Qué pasa cuando realmente ponemos esto en práctica? Cuando realmente nosotros entendemos que somos discípulos. Si realmente somos discípulos, que también debemos hacer discípulos. Si realmente somos seguidores, que debemos pescar por hombres, pescar por personas, alcanzar a personas. En Hechos, no tenemos el tiempo para ver esos pasajes, pero en Hechos 8, capítulo 8, también en capítulo 13, en capítulo 19, vemos que la palabra de Dios se extiende a muchas partes del mundo, no por medio de los apóstoles, sino por medio de personas ordinarias. Dios hace cosas extraordinarias por medio de personas ordinarias. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí.